Tras casi 2 décadas, la Biblioteca O'Hara finalmente ha revelado el pasado de Brooke. Así que, sin más preámbulos, analicemos todos los detalles ocultos y las sutiles expresiones que se pierden en la traducción y que conforman este viaje al pasado. Como recordatorio, el proyecto del mapa interactivo del mundo ya está disponible. Ahora también puedes comprar tu propio mapa del mundo disponible en tamaño grande y en un tamaño más pequeño, más económico y fácil de transportar. El mapa grande aún tiene un 20% de descuento durante solo una semana más. Consulta el enlace en la descripción para conseguir tu propio mapa del mundo. Gracias por apoyar a la Biblioteca O'Hara y por contribuir a que proyectos como este sean más posibles y accesibles. El capítulo comienza con Emu enfrentándose directamente a Ragnar, diciéndole a la gran ardilla que seguramente estaba esperando a alguien que pudiera vengarlo. Aunque no se nos dan detalles más específicos, creo que es fácil suponer que Ragnar desea vengar a su antiguo amo, quien al parecer traicionó a Emu y luchó contra él en tiempos remotos. Aunque repito, esto es desde su perspectiva. Y viendo la reacción de Ragnar, me atrevería a decir que la respuesta del dios de la guerra probablemente estaba justificada. Dado que Emu y Joy Boy parecían tener una relación distante en el pasado, parece que la ruptura se produjo entre sus compañeros, y el dios de la guerra pudo haber tomado partido por Emu antes de cambiarse al bando contrario hasta que finalmente fue asesinado. Además, se nos contó que Ratatoskr, la ardilla de hielo, llegó a poseer el martillo de Ragnar, lo que parece sugerir que o bien la fruta Ratatoskr perteneció a alguien que se reencarnó y fue introducida en el martillo, o bien Ratatoskr era algún tipo de entidad que se transformó en una fruta del diablo. Sin embargo, también es posible que la leyenda esté exagerando la historia y que Ragnar ya poseyera la fruta en aquel entonces, sobre todo porque Zemo se dirige directamente a Ragnar en lugar de llamarlo Ratatoskr. En cualquier caso, durante todo este tiempo, Ratatoskr ha esperado claramente a que alguien digno pudiera ayudarlo a vengar a su antiguo maestro. Y convenientemente la oportunidad se presenta ahora. Emo también menciona a una docena de personas que él mató que podrían ser cualquiera, pero dado el contexto, podríamos suponer que se trata del nombre del antiguo dios de la guerra. Es un nombre japonés poco común, pero real. Pero si asumimos que se trataba de un gigante de Albath, entonces esto nos da la oportunidad de rastrear su nombre. Después de todo, los gigantes de Albath reciben nombres de 3 categorías. Una, son figuras de la mitología e historia nórdicas, usadas principalmente para la realeza, incluyendo a Harald, Edida, Estrida, Loki, Hjödin que tomé de Odin, aunque Girth también es una excepción notable, pero podría tener sentido si termina casándose con Hjödin en el futuro, ya que parece estar enamorada de él. En segundo lugar, están los nombres nórdicos generales, o de otras figuras que se usan para la mayoría de los personajes ciudadanos más comunes como Gylva Aegar Skaldi, Rona Boisheern etc. Y luego está la tercera categoría, donde los nombres probablemente provienen de luchadores, dada su similitud. Se usan principalmente para los piratas guerreros gigantes. Broggy sería Bruiser Brody. Dory es Dory Funk. Ripley es Rhea Ripley. Colón es Carlos Cololón. Camino es Road Warriors. Goldberg es Bill Goldberg. Den es James Ryden. Y hay muchos John para elegir en la lucha libre para John Giant. Ahora bien, hay algunas excepciones, pero generalmente entran en esas categorías. Y efectivamente, si revisamos la historia de los luchadores llamados Dozen, podemos encontrar a Riki Dozen, un luchador legendario en la escena japonesa conocido como Mitsuhiro Momoa. Adoptó el nombre de lucha libre
Riki-do-san, que se compone de los kanji de poder, camino y montaña. Traducido libremente como montaña de fuerza, históricamente ha sido llamado el padre de la lucha libre profesional en Japón. Así que el hecho de que se le considere uno de los padres fundadores de la lucha libre en su país guarda un paralelismo con el hecho de que la docena del mundo de One Piece también fuera esta figura legendaria en la historia de Alb. En cualquier caso, Loki ataca una vez más a Emu con un ataque llamado Ragna a Gin-e Jinhim. Danja fanáticamente se lee Ragna a Gin-heim, que es fundamentalmente una combinación de Ragna de Ragna na y Ragnar Gine, que significa Dios en japonés, y él significa reino, usado en los nombres de varios reinos, como se ve en otros ataques de Loki. Mientras que la lectura de kanji tiene la parte Ragna formada por los kanji para martillo y Reioi, como antes también usado para la lectura de kanji de Ragnar, mientras que Jinhim está formado por los kanji para dos mariscales y reino, que fundamentalmente significa el segundo reino de la guerra. Esto es bastante interesante, ya que hemos visto a Loki ya usar otros ataques nombrados por reinos como Nilheim o Thorheim, pero en este caso, realmente está mencionando el segundo mundo. Luchas al cubrir su lanza con presagio una vez más para desatar una hoja realmente larga. Esta se llama Graham, que se lee fonéticamente como Guramu, que hace referencia a la espada legendaria en la mitología nórdica. También conocida como Grammar o Balmung, es una espada mágica que el héroe Sigurd usó para matar al legendario dragón Fafnir. Esto es bastante apropiado, porque Emo la está usando aquí también para cazar un dragón. La lectura de kanji es Fulken, que significa espada de ira, particularmente usando el kanji para la palabra ira, que se usa para referirse al pecado capital. En la aldea oeste los padres luchan para proteger a los niños de Zaza, incluyendo a Riapley, Angai Omo, así como a la madre de Ylva y Ben. Zaza logra raptar a 7 de los parientes, según Killingham. Esos son Colin, Ylva, Olav y Johanna con una mano y Bentmog y otro no muy visible con la otra. Parece que los otros 3 no pudieron ser atrapados, pero Killingham simplemente decide seguir adelante. En un primer plano del rostro de Zaza, se hace especial hincapié en su ojo anillado. Y dado que tanto Nika como Emu tienen ojos rojos anillados, no me sorprendería que una diosa como Zaza también los tuviera. Sin embargo, en esta viñeta, Oda dibuja accidentalmente a Zaza sin el velo sobre su nariz, pero imagino que eso se corregirá en el lanzamiento del tomo. En cuanto a los sombreros de paja, Brook comienza a atar cabos y se da cuenta de que Gonku está siendo controlado. Y con esto finalmente, pasamos al flashback de Brook 70 años atrás al entrar en Brook Peace. La historia nos lleva de vuelta 70 años al reino de Esperedia del West Blue. Para que se hagan una idea, era el año 1471, mucho antes de las rocas, mucho antes de muchas leyendas actuales, cuando personajes como Goldie Roger o Edward el eran apenas niños. Era la época en que Brook tenía 20 años y aún trabajaba en cierto reino del West Blue. Como recordatorio hasta ahora, esto era todo lo que sabíamos de Brook antes del flashback. Antes de unirse a los Sombrero de Paja, mencionó que era el comandante de caballeros de un escuadrón militar de cierto reino utilizando la palabra Goendon, que puede significar escuadrón militar o escuadrón de escolta. Básicamente, un grupo de caballeros o guardias del cual Brook mismo ostentaba el título de Dancho, el mismo título que alguien como Shamrock ostenta actualmente para los caballeros divinos
que se traduce como comandante de caballeros, y esencialmente era el líder de un escuadrón de caballeros, aunque nuevamente diferente del título de comandante supremo que ostenta Garling, pero nunca supimos mucho más que eso. Y lo mejor que pudimos suponer es que provenía de algún reino en el West Blue. Este reino ahora sabemos que se llama el Reino de Esperia. Tiene un nombre interesante. Esperia es una ubicación real en Italia, pero históricamente se la conoce más generalmente por estar asociada con las Hesperides, nombres de la mitología griega que encarnan la tarde. En inglés suelen ser llamadas Hesperías, pero parece que Oda aquí sigue la ortografía griega original. Se suponía que vivirían en el lejano oeste del Viejo Mundo, ya que, aunque parezca mentira, la palabra inglesa West deriva de Hesperides, o más específicamente de Hesperos o Vesper en latín, que significa tard. Por supuesto se puede deducir por qué sucede esto. El sol se pone al atardecer por el oeste, y así el atardecer o víspera se convirtió en oeste, y la personificación de esto eran las Hespérides. Por lo tanto, es increíblemente apropiado que Hesperia se encuentre en el azul del oeste. Según mi interpretación, se decía que las Hespérides vivían en un jardín en el extremo occidental del mundo, donde caía el atardecer, donde cultivaban manzanas doradas, de las cuales la infame manzana de la discordia, que la diosa Aries arrancó se utilizó para desencadenar la guerra de Troya. Este simbolismo, donde el este representa el amanecer y el oeste el atardecer, me hace preguntarme si Oda yuxtapuso intencionalmente el nacimiento de Luffy en la isla Das al este con el de Teach en el Valle de los Dioses al oeste. Cabe destacar que Teach nació en Shadeport en la Grand Line y solo regresó al Valle de los Dioses después de que Jabbok lo enviara allí. En cuanto a la geografía, el reino parece estar construido en 3 niveles, con un nivel circular donde se encuentran el puerto y la ópera. Desde el puerto, un puente conecta con una segunda isla más pequeña, en cuya cima se alza una torre menor, quizás un faro. En el centro de la isla hay una meseta sobre la cual se encuentra otra, donde se ubica el Palacio Real. Detrás de este se alza un arpa colosal, lo cual resulta apropiado, dado que es el reino de la fabricación de instrumentos musicales, que parece otorgar gran importancia a las artes musicales. Se pueden observar otros motivos musicales, como las notas musicales, representadas en lo alto de las torres o los setos con forma de notas musicales en los jardines del palacio. En cierto modo recuerda un poco a Alia, la capital de la música, el reino paradisíaco que sirvió de escenario para la película Red. Al principio vemos que a las 4:00 de la mañana, hora de Weebrook, decide despertar a todo el reino con su música en cuanto empieza a amanecer. Este es un hábito que vemos que Brook conserva en sus días de pirata, cuando despertaba a los piratas Rumber temprano por la mañana con su melodía estridente. La canción que canta aquí, sin embargo, es Good Morning y Oh Oh, un juego de palabras entre Good Morning y Bodeningo o Sirena. Si también tienes buena memoria para One Piece, seguramente te diste cuenta al leer el título de que era una señal de un próximo flashback de Brook, ya que Brook cantó esta misma canción casi al final de la Isla Gyojin en el capítulo 653. Aunque en ese caso la llamó un nuevo sencillo con algunas diferencias en la letra, pero transmite una idea similar. Parece que Brook soñaba con conocer a una sirena, un sueño que finalmente se hizo realidad décadas después. Incluso termina la letra con otro juego de palabras, but and dingo, combinando de nuevo ending con ningo. Es difícil distinguir con exactitud qué instrumento toca, pero los efectos de sonido sugieren que se trata de una guitarra en lugar de su violín habitual,
que supongo que debe ser eléctrico para producir suficiente ruido como para oírse, ya que se pueden ver un par de amplificadores en los tejados desde donde canta. Además, los bocadillos de diálogo están decorados de tal manera que parece que habla a través de un altavoz gigante. Al amanecer, salta en el aire en una pose que recuerda a la de Na, lo cual no sería la primera vez que lo hace, ya que adoptó una pose similar en el capítulo 635. Parece que Brooke es una figura tan detestada como amada por su fuerza y servicio a la corona, pero odiada por su comportamiento irritante, que no es muy diferente de cómo fue con su crueldad más adelante. Namahi. Sus tropas, de las cuales es el comandante de los caballeros, como recordarás, es bastante querido por sus hombres, quienes le ruegan que les enseñe la técnica Hayagiri. Hayagiri, que literalmente significa corte rápido. Probablemente se refiere a la técnica de Brooke, en la que es capaz de cortar a alguien tan rápido que ni siquiera lo nota, y el daño infligido solo se hace visible después. Esta ha sido la técnica distintiva de Brooke desde Thriller Barf, siendo su versión icónica. Hanutazo Yahatsugi, que se traduce como tarareo de 3 versos, corte de punta de flecha, con la explicación de que cuando ya ha caminado 3 metros, mientras tararea el objetivo, queda cortado como si fuera atravesado por una punta de flecha. Lo que algunos quizás no sepan, incluso hoy en día, es que la película en sí está directamente inspirada en una famosa obra antigua de Rakugo, Damasho, en la que un espadachín llamado Shirgaiji cortaba a sus objetivos antes de que se dieran cuenta con un movimiento del mismo nombre, que es de donde se originó la idea de que los espadachines del anime pueden cortar a la gente rápidamente. En el Palacio Real vemos a Brooke mimando a una pequeña Gonko, o como se la conocía. Entonces la princesa Shuri, que, como ya hemos explicado, es un nombre japonés común. Cantando por supuesto la icónica Bing Sasaki. Si bien Bing Sasaki es conocida como una famosa canción que cantaban los piratas de antaño, según Brooke, es lógico que un amante de la música como él la conociera incluso cuando aún era caballero. Vemos que en este momento la princesa Shai tiene 7 años, lo que la convertiría en una princesa de 77 años en la actualidad. Como dijo Brooke, ya tenía heterocromía en lugar de ser algo causado posteriormente por las emociones, al parecer, lo cual tiene sentido ya que Brooke reconoció sus ojos diferentes. Su nariz también parece estar siempre congestionada en cada viñeta, lo cual sería una razón graciosa para que la mantenga cubierta todo el tiempo, ya que tal vez incluso ahora siga goteando. La espada en su espalda indica que idolatra a los caballeros como su madre Brooke, y también tiene una risa peculiar, siendo Dehei. Curiosamente, esta es la primera vez que vemos los ojos de Brooke. Sí, es la primera vez en todo el manga, porque cada vez que lo vimos en el pasado, incluso cuando estaba vivo, siempre llevaba gafas de sol y los ojos estaban cubiertos. Incluso en el momento de su muerte, vimos un breve dibujo de Brooke de niño en una de las páginas a color de Oda, en el capítulo 726, pero incluso entonces llevaba gafas de sol. Aquí por fin podemos ver sus ojos que curiosamente tienen pestañas que sobresalen hacia abajo. Y esto es bastante extraño, ya que mucha gente ya ha dicho que Brooke se parece mucho a Teach, un afro esponjoso, similar al que Teach tenía de niño, labios carnosos, y además de todo eso, prácticamente los mismos ojos, considerando que es del West Blue. ¿Es realmente posible que Brooke tuviera algún linaje Davy mucho antes de la caída de God Valley? ¿Acaso estamos presenciando una refutación de Davy? También se nos presenta al rey de Esperia, el rey Reuben, o alternativamente,
Leuven, o algo que se ajuste a esa ortografía tan peculiar. Su esposa, la reina Candle, es objeto de admiración de Brooke. Así que el rey amenaza a Brooke con la pena capital por traición, pues teme que intente derrocarlo para quedarse con la reina Candle. Brooke asegura, sin embargo, que no tiene tales malas intenciones, sino que simplemente desea robarle a su esposa, después de morir de muerte natural, como haría un verdadero caballero. Pero lo interesante es que Brooke se refiere al rey como Ani, que significa hermano mayor, antes de corregirse y llamarlo rey. Ahora bien, es difícil saber si Brooke simplemente estaba siendo amable con el rey, ya que en japonés anae o bro se pueden usar de la misma manera que en inglés para ser amigable, o si ambos están realmente relacionados, puesto que también se puede usar con miembros de la familia. Tendría sentido ya que el rey también tiene esos labios carnosos y pestañas que apuntan hacia abajo, y su acusación de sedición tendría sentido si el trono pasara de él a Brooke tras su muerte. Es lógico que, siendo el segundo príncipe Brooke, ocupara un puesto de alto rango en el gobierno de Hesperia. Así que, al menos, todo encaja. Y sobre todo el hecho de que Brooke sienta la necesidad de corregirse da la impresión de que se refirió a un familiar por error en lugar de por su título, como si simplemente tuviera una relación amistosa con él. Porque si al rey no le importaba que lo llamaran Aneki Brooke, no tendría que corregirse. Esto también contribuye a la broma de que el rey esté celoso de que Agonka trate a Brooke más como una figura paterna que como su padre biológico, lo cual también tendría sentido desde el punto de vista logístico si se conocieran mejor como su tío. Sin embargo, un guardia interrumpe rápidamente para mencionar un ataque de una unidad de caballería de pandillas. El hecho de que esto ocurra en West Blue deja muy claro de qué tipo de banda se trata, seguramente perteneciente a una de las 5 grandes familias. Esto se evidencia en el mapa del reino, donde se puede ver una escuela y una estatua de Crossbones con un sombrero fedora, indicio de una banda criminal. Cabe recordar que las 5 grandes familias son las organizaciones criminales que controlan el submundo de West Blue, las cuales ejercieron un gran dominio sobre el mundo del Hampa de ese océano, hasta que Beige provocó el caos en todo el sistema cuando ascendió de rango y comenzó a eliminar a los líderes de las familias por diversión hace algunos años. En este caso, se refieren a esto como la familia Morlan, que probablemente fue la predecesora de la banda azul de Dunway Marlin, el miembro de los Rock Spirits, que luego sería sucedido mucho tiempo después por la banda Capon. Es probable que Marlon recibiera su nombre del actor Marlon Brando, que actuó en El Padrino, pero Merlon probablemente sea solo una referencia, me imagino. Los mafiosos parecen estar tras la reina Candle, que actualmente está en la ópera disfrutando de una función, pero el rey no puede contactarla porque los viejos y muertos Mushi en la ópera están en modo silencioso. Un chiste gracioso sobre el concepto de poner los teléfonos en modo silencioso cuando uno está en el teatro por cortesía, algo aún más común en Japón. La pandilla aparece junto a la ópera montada en cebras, probablemente porque las cebras son tan rayadas como sus atuendos, pero Brooke se deshace rápidamente de ellos, ya que los había atacado por la mañana, pero su ataque se retrasó tanto que incluso horas después finalmente surtió efecto. Con esto conocemos a la reina Candle, una monarca increíblemente hermosa que viste el atuendo de un caballero, y Brooke afirma que podría defenderse muy bien en una pelea. Al parecer, según el texto, ella fue la comandante de los caballeros antes de que Brooke asumiera el cargo, pero terminó casándose con el rey, probablemente tras conocerse en ese puesto. Oda la dibuja con una belleza muy masculina, cuya apariencia nocturna contrasta con su encanto femenino, con una presencia tan deslumbrante que incluso las mujeres caen rendidas a sus pies.
El diseño del personaje recuerda mucho al de Oscar. El personaje principal del manga shoujo, La Rosa de Ursal, protagonizado por Oscar Fans, la hija del comandante nocturno de la Guardia Real de Ursal, que se hace pasar por hombre para suceder a su padre, lo que le confiere un encanto fuerte masculino y femenino. Rose of Versal es un manga aclamado históricamente que incluso Oda mencionó haber disfrutado cuando finalmente lo leyó hace unos años, según comentó en una entrevista. Curiosamente, también consideró el rubio como uno de los colores de cabello de Gunka al diseñarla antes de optar por el azul, lo que me hace preguntarme si también quería un rubio similar para su madre al igual que para Oscar. Sin embargo, la pregunta sigue siendo ¿cómo se desmoronaron las cosas? Sabemos que Gonko supuestamente terminó matando al rey, al que Brooks se refería como su benefactor o Unjin en japonés, la persona que básicamente le dio todo lo que necesitaba. Pero ahora cree que probablemente lo hizo bajo manipulación. No vemos una breve viñeta donde ella llame a su padre, aunque su apariencia sugiere que era algo mayor que ahora, aparentemente llorando por su muerte o algo así, antes de ser llevada a la Tierra Sagrada. Pero hasta ahí llega nuestra información. Creo que la clave está en por qué Gonko, precisamente ella fue elegida para convertirse en un dragón celestial, ya que sin duda parece ser muy especial. Durante la época del Valle de los Dioses, era una espada de servicio divino, para luego unirse finalmente a los caballeros divinos. Pero ya servía a Emu antes de eso, y de manera similar ya había recibido la eterna juventud a una edad muy temprana. Un privilegio que ni siquiera Garling y los demás caballeros de Gehenna disfrutaban si no pertenecían a Gorosei. Además, ahora Gonki-ku es miembro de la familia Manur. ¿Pero nació siempre como un dragón celestial? ¿O fue adoptada, quizás de forma similar a como Harold y Loki fueron invitados a unirse a los caballeros divinos? Aunque en el caso de Harold, no parece que haya heredado un apellido en particular. Entonces, ¿podría ser que realmente hubiera nacido como tal? Pero entonces, por ridículo que parezca sugerir, me pregunto si quizás Kendall era Manor. Kendall, un caballero divino y dragón celestial, que se infiltró en este reino de forma similar a como Garling se infiltró en el Valle de los Dioses y sedujo a una mujer local cuyo nombre ahora sabemos que era Magnolia, y que por supuesto es la madre de Shamrock y Shanks. Quizás de forma similar, Kendall intentaba localizar a los miembros del clan Davy como Brook y el Rey, particularmente de la misma manera que Oscar estaba encubierto en La Rosa de Versalles. Candel está haciendo lo mismo aquí. Alternativamente, tal vez, toda esta teoría de la conspiración no signifique absolutamente nada, y de alguna manera simplemente se llevó a Gonko interesante por alguna otra razón. Quizás Expedia fue víctima de un torneo genocida, ya que desconocemos si está afiliado al gobierno o si fue víctima de algún otro gran desastre o plan gubernamental. Pero Brook ahora lo llama un reino caído, tras lo cual aparentemente escapó para vivir como pirata, deseando dejar atrás el pasado después de presenciar la traición de Cher al asesinar a su padre ajeno a la verdad hasta ahora, que vamos a descubrir junto con Moore.